término para usted significaría? O sea, ¿qué significa? Exactamente para usted como profeta de la nación el término gobierno y autoridad. Pues yo creo que Jesucristo vino a este mundo a darnos otra vez el dominio que se había perdido. Dios creó al hombre y le entregó el dominio de la tierra. Y por causa del pecado el hombre perdió esa autoridad y perdió ese dominio. Entonces al Cristo venir en su reino, Jesús vino a traer el reino de Dios a la tierra. Él dijo, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y Él nos concedió toda autoridad que tiene que ver con su reino. Y yo creo que Dios está haciendo una obra muy importante en la restauración del entendimiento de lo que es nuestro gobierno espiritual como creyentes, como hijos de Dios, para que el mundo y las circunstancias de este mundo no estén gobernando a la iglesia, sino que sea la iglesia la que gobierne las circunstancias de este mundo. Hoy por hoy tenemos una iglesia que en su mayoría no sabe defenderse de la enfermedad, de los problemas, de la miseria, de tantas cosas, aún las divisiones entre las iglesias. Todos estos son problemas que han atacado a la iglesia y Dios quiere regresarnos la autoridad y el dominio para que podamos gobernar junto con Él y traer la justicia, la paz, la soberanía de Dios sobre nuestras naciones, lo cual repercutirá en justicia, repercutirá en prosperidad para todos los hijos de Dios y nuestros países serán mejores. Gracias. Ahora seguimos el turno con la señora Rebeca de Vizcaíno de Emanuel TV. Buenos días. Conocemos que estamos viviendo tiempos proféticos, donde Dios está restaurando las artes. ¿Cuál es la importancia de las artes plásticas en la reforma apostólica? Qué linda pregunta. Esto es una de las cosas que a mí más me gusta contestar, porque las artes juegan un papel sumamente importante. Toda persona es afectada por lo que ve, y la influencia visual que recibimos tiene un impacto sobre el alma, sobre el espíritu y sobre la atmósfera espiritual de un lugar. Todo arte tiene una fuente de inspiración. No hay un arte que no sea inspirado. Y el arte es inspirado ya sea por el diablo, por las tinieblas, si lo podemos llamar de esa manera, o por Dios. Desgraciadamente el diablo tomó las artes y hoy tenemos unos conceptos de arte tan tergiversados, tan terribles, que gobiernan la atmósfera espiritual de un lugar. Y Dios quiere precisamente restaurar el arte. Dios nos llamó hace varios años a ser pioneros en esta área para restaurar las artes. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, no te harás imagen ni cosa alguna que esté en los cielos, en la tierra ni abajo de la tierra. Y por esta causa ha habido como un resquemor de hacer arte. Pero cuando Dios habló esto, el arte no era lo mismo que es ahora. En aquellos tiempos la gente no tenía cuadros en sus casas, nadie tenía reproducciones, había muy pocos artistas y los artistas se ocupaban para hacer un arte religioso, para que la gente pudiera tener ídolos e imágenes ante los cuales se pudiese inclinar. Por eso dijo Dios, no te harás imagen ni te inclinarás ante ella. El problema de la imagen es inclinarse ante ella. Hoy por hoy tenemos pues todo el auge de la tecnología que nos permite tener reproducciones. Hoy todas las casas, en su mayoría, tienen pinturas, tienen decoración en sus casas. Antiguamente no. Antiguamente era muy problemático que alguien pudiera contratar un pintor para hacer algo, no se usaba eso. Entonces, hoy tenemos el arte como algo tan importante que modifica nuestra forma de pensar. Lo que continuamente estamos viendo crea un impacto en nuestra mente y crea un impacto en nuestra alma. O sea, ¿por qué tenemos tantos problemas hoy en la sociedad? Por la cantidad de anuncios, televisión, cosas visuales que continuamente están bombardeando a la gente con pornografía, con cosas sexuales horribles, con
con muchas cosas que son del reino de las tinieblas. Mismo en el arte, vemos una cantidad de oscurantismo, vemos una cantidad de rebelión. Por ejemplo, si hablamos del impresionismo, el impresionismo es un movimiento que empieza a principios del siglo XIX, y ellos se rebelan en contra de la forma hecha, y se juntan los impresionistas y dicen: no vamos a hacer más la forma como es, nosotros somos mejores y vamos a hacer una nueva forma. Y aquí vemos una clara rebelión en contra de Dios. No quiere decir que no podemos pintar con la creatividad que Dios nos haya dado, pero es el espíritu que se impregnó en todo ese movimiento impresionista, que trajo una rebelión de negarse a lo que Dios hizo, a la belleza que Dios hizo, para empezar a distorsionar todas las cosas. Y de ahí vemos una degeneración del arte, en el cubismo, pues todo el arte abstracto, que si lo analizamos está lleno de simbología, está lleno de ocultismo, está lleno de muchísimas cosas. Y otra cosa que también es muy importante saber, como dije en un principio, todo arte es inspirado. O sea, no podemos pintar o crear arte sin una fuente de inspiración, y esa fuente de inspiración tiene como propósito invadir la atmósfera espiritual en la que nos encontramos. Entonces, es muy importante que se levanten los pintores, los artistas de Dios, porque hay una parte de nuestro espíritu que es impregnado en esa pintura, es el mensaje de Dios, es traer al mundo lo que Dios está hablando proféticamente. Cuando Dios nos habló a nosotros, me dijo el Señor: lo que veas en el mundo espiritual, lo que yo quiero plasmar en el corazón de mis hijos, eso es lo que quiero que pintes. Y empezamos a pintar un arte que está abriendo el entendimiento de la gente, está llevándolos a ver: hay un mundo espiritual en medio de nosotros. Estamos viendo cómo se mezcla el cielo y la tierra, porque en Jesús están unidos los cielos y la tierra. Y mucha gente carece de una imaginación para decir: bueno, ¿y cómo será esto? Pero cuando lo empezamos a ver, empiezan a decir: mira, esto está muy tremendo, esto tiene un impacto. Por ejemplo, Dios me hizo crear un cuadro que se llama Guerreros en medio de la ciudad. Y en vez de poner un guerrerito romano como pues estudiamos todos en la escuela dominical, y para mí eso me crea un gran problema, porque yo digo, bueno, empezamos a ponerle a la gente la idea de que somos unos soldaditos romanos, y luego Hollywood sale con unos monstruos tremendos del tamaño de pues ¿cómo se llama el gorila? King Kong, y los grandes monstruos que están saliendo, ¿verdad? Que son tremendos, y el cristiano se siente vestido con una armadura de un romanito, dice: pues yo qué puedo hacer con estos monstruos tremendos que está sacando Hollywood. Entonces, fíjate cómo el arte visual está impactando y está creando temor. Muchísima gente no quiere entrarle a la guerra espiritual o a la liberación, porque Hollywood los ha llenado de una idea de que el diablo es una cosa tan poderosa, y nosotros con nuestra espadita y nuestra armadurita, pues ¿qué vamos a poder hacer contra ellos? Entonces me dijo: pinta cómo se ven en el mundo espiritual los guerreros de Dios. Entonces pinté un tremendo guerrero que era más alto que toda la ciudad, y como su armadura llena de la gloria de Dios, llena de la luz de Dios, llena de rayos, centellas, poder, que impacta al diablo, que en el fondo es como una cucaracha, porque la realidad espiritual, el diablo es una cucaracha. Y el Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios, Él es el que gobierna, Él es el Señor de todas las cosas, y que lo pisa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por eso es que el arte es sumamente importante. Y yo profetizo sobre Venezuela. De hecho veníamos ahora en los trancones, y yo venía viendo cuántos murales hay en esta ciudad, murales cargados de negativismo, cargados de rebelión, cargados de sangre, cargados de ocultismo, de droga. Yo digo: Señor, esta ciudad es una ciudad de arte. Ahora imagínenselo al revés. Preguntaba el pastor acerca de gobernar. Imagínense que pudiésemos influenciar la ciudad, y en vez de tener todas estas pinturas negativas, poder tener cuadros hechos por artistas de Dios, que proyecten el reino de Dios, que proyecten la justicia de Dios, que proyecten la belleza del Altísimo. Nuestras calles y nuestras ciudades serían diferentes. Amén. Así que yo te profetizo Venezuela, y te profetizo Caracas,
que eres una ciudad de arte y que tus artistas se levantan inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así sea. ¿Qué la inspiró a escribir el libro Comed de mi carne, bebed de mi sangre? La primera pregunta. Y la segunda sería, solamente eso. Como profeta de Dios, Dios me empezó a dar mucho entendimiento acerca de este tema y vi que era una de las cosas más poderosas que Dios nos había dejado. De hecho, si hay una herencia que Dios nos dejó, está en comer de su carne y beber de su sangre. Y la Iglesia lo ha convertido en un ritual religioso. Al comer de la carne de Jesús y beber de su sangre, obviamente no estoy hablando de una transustanciación, estoy hablando cómo en el mundo espiritual nuestro espíritu literalmente bebe la sangre de Jesús y nuestro espíritu literalmente participa de todo lo que es Jesús. Y ahí está escondido el poder más grande que Jesús nos dejó. Por eso el diablo tiene tanto interés que no entendamos este tema. Yo siempre he dicho, si tan solo predicase un mensaje, el resto de mi vida predicaría esto. Porque esto es el mensaje que hizo que la gran mayoría de los discípulos se alejaran. El diablo no quiere que sepamos este tema, porque el que sabe este tema vence en todas las áreas. No hay enfermedad que pueda resistir cuando comemos de las llagas de Jesús. Cuando comemos el pan, estamos comiendo de las llagas de Jesús. Y al comer de las llagas de Jesús, estamos venciendo toda enfermedad de nuestro cuerpo. Cuando estamos tomando de su sangre, estamos venciendo todo el poder de las tinieblas, todo el poder del dolor, todo el poder del rencor, todo el poder que nos llena de dolor, de opresión. En la sangre de Jesús está el poder más grande que el Jesús nos dejó. Por eso, si el cristiano de hoy puede entender lo que es literalmente comer de su carne y beber de su sangre, aun cuando partimos el pan, ¿por qué estamos tan divididos todos los cristianos? Porque no hemos entendido lo que es el pan. Pero cuando partimos juntamente el pan, y esto es lo que hacía la iglesia primitiva, dice que se juntaban todos los días en las casas y participaban del pan, de las oraciones, de la doctrina de los apóstoles, y el Señor añadía a la iglesia a todos los que habían de ser salvos y tenían favor con toda la ciudad. Algo sucede cuando el pueblo de Dios come juntos el pan, entendiendo el sacrificio de Jesús y lo que Él nos dio. Cuando hacemos de la Santa Cena un ritual, no pasa absolutamente nada en la vida de la gente. Es como ir a la comunión en la religión tradicional. Participamos de algo que tenemos que participar, ya terminó el servicio de la comunión y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Pero Jesús dijo, si no entienden lo que está aquí, por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y hoy la iglesia tiene por lo menos un 80% de gente enferma, porque no entendemos lo que Jesús nos dejó, no entendemos lo que Él hizo. Y cuando entendemos que Él murió por nuestros pecados, y esto no significa que somos simplemente merecedores, porque no somos nadie merecedores de lo que Jesús hizo por nosotros. Si yo entiendo que mis pecados están clavados y están en cada llaga de Jesús, que fueron mis pecados los que clavaron a Jesús, como dijeron los israelitas el día de Pentecostés, cuando Pedro les predicaba y les dijo, vosotros habéis crucificado al Hijo de Dios, y a quien vosotros crucificasteis, el Señor le ha hecho Señor y Rey, y Señor y Cristo. Y cuando entendemos que nosotros crucificamos a Jesús, fueron mis pecados los que lo clavaron en la cruz, fue mi forma de pensar la que puso la corona de espinas sobre su cabeza, fueron las intenciones malignas de mi corazón los que traspasaron su corazón. En el fondo, en cada una de nuestras manos están los clavos y está el martillo, porque con nuestras acciones, con nuestras divisiones, con nuestros conflictos aún entre hermanos, seguimos hiriendo y lastimando el cuerpo de Jesús. Y cuando parto el pan y veo en esas llagas mis pecados, y digo, oh Señor, cuánto amor tú tuviste, que por mi pecado tú te dejaste lacerar, te dejaste lastimar en esa forma. Cuando yo entiendo esto, no puedo
darme la vuelta y volver a hacer aquello con lo que yo crucifiqué a Jesús. Pero hay tan poco entendimiento de este tema que lo hicimos un ritual sin fuerza, y por eso hay tanto pecado aún en medio de nosotros, por eso hay tanta enfermedad en medio de nosotros, por eso hay tantos demonios y tantas opresiones, porque no entendemos la herencia más grande que Él nos dejó. En esto tenemos vida eterna, en esto es la verdadera comida y la verdadera bebida del Espíritu, que nos hace fuertes y poderosos en contra de todos los embates del mundo de las tinieblas. Amén. En una conferencia dada por el escritor John Maxwell hace algunos años, mencionó que él visualizaba a Venezuela mediante en un avivamiento poderoso mediante la unidad de su pueblo, una cadena de líderes, no uno solo, sino uniendo todas las iglesias. La pregunta es la siguiente: ¿ha recibido alguna revelación similar acerca de esta revelación que tuvo John Maxwell? El corazón de Dios es que todas las naciones tengan un avivamiento. El avivamiento no viene de ningún lado. El avivamiento no surge espontáneamente por una obra del azar. El avivamiento es un entendimiento de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. El avivamiento vive en cada creyente. Nosotros somos el avivamiento de nuestra nación. Pero la iglesia ora porque el avivamiento venga de algún lugar. La iglesia ora porque la gloria de Dios descienda. Oh Señor, y hacemos ayunos, hacemos oraciones tremendas para que la gloria de Dios descienda. ¿Y cómo podrá descender la gloria de Dios? No es la gloria de Dios la que rodea y de la cual está lleno nuestro Señor Jesucristo. No es el mismo Señor que está sentado a la diestra del Padre, rodeado de toda la gloria de todos sus ángeles, el mismo Señor que nos habita. No es Él el que dijo: a mí me ha placido daros mi gloria, la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese, yo os la he dado. Lo que necesitamos es un despertamiento de la conciencia espiritual de quién es Jesucristo en medio de nosotros. Dejar de verlo simplemente como el Salvador de nuestras almas, el que puede hacer un milagro aquí y allá, que a lo mejor un día te hizo un milagro y dices: bueno, pues ya fue mi milagro, pero tengo tantos otros problemas que quizás Jesús no tiene tiempo para mí. Y en el fondo vamos reduciendo a Jesús a un Jesús menor. No es un Jesús menor el que te habita, es el Jesús lleno de la gloria, lleno del poderío, lleno del reino, lleno de todo lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el hombre y la mujer de Dios despertamos al entendimiento de su gloria dentro de nosotros, entonces nos volvemos el avivamiento para nuestra nación. Cuando yo entiendo que es quién es Jesús y quién es su gloria y quién es el amor tremendo de la cual está invadida esa gloria, no puedo estar dividido de mi hermano. Empezamos a tener una conciencia de reino, porque el que entiende su gloria y que es despertado a su gloria, empieza a despertar a un entendimiento del reino de Dios. Y en el reino nos damos cuenta que todos somos el reino. El reino está en medio de nosotros. La iglesia no es ni tuya ni mía, la iglesia es de Él. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, amén. Y necesariamente Dios nos tiene que ver unidos. Tenemos que caminar unidos porque Él jamás nos dio la opción de no estar unidos. Somos un edificio que tiene que estar unido por el Espíritu, no por el entendimiento de una doctrina o de otra doctrina, sino unidos como el cuerpo de Cristo. Y cuando entiendo esto, entonces viene una sinergia de la gloria de Dios que desata el avivamiento más grande sobre una nación. Entonces, está bien el doctor Maxwell al decir que hay un avivamiento. El avivamiento está latente en cada creyente. Y lo que queremos a través de esta gira y lo que yo he querido a través de mis libros es despertar esa conciencia. De hecho, escribo en mi libro Sentados en Lugares Celestiales. Este es el libro del reino, este es el libro de cómo entender la gloria de Dios, cómo realmente saber que estamos sentados en lugares celestiales, porque no es lo mismo decir estoy sentado en lugares celestiales. Y si yo te pregunto, cuéntame de esos lugares celestiales, ¿cómo son? No sé, nunca los he visto. Dios quiere que los veas.
Dios quiere que seas parte de ellos. Dios quiere que te sientes, y eso significa que tomes posición, que tomes tu autoridad, que tomes tu lugar, que conozcas las dimensiones del reino del cielo que Él nos dio a nosotros. Así que este libro, Sentados en Lugares Celestiales, es un libro para conocer el reino, para conocer a Jesús a cara descubierta. Es la voluntad de Dios que todos veamos a Jesús a cara descubierta. Esta no es la facultad solamente dada a los profetas. Él dijo: el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Amén. Y esta es nuestra promesa y tenemos que arrebatarla. Y cuando la arrebatamos, pasan cosas tan increíbles dentro de nuestro corazón y empezamos a vernos no como competencia los unos de los otros, no como la iglesia que me va a quitar la oveja, sino como alguien que es yo mismo, como alguien que es parte de lo que yo soy, parte de lo que queremos hacer en este mundo, que es traer el reino de Dios a la tierra. Amén. Exactamente, voy a hablar sobre el avivamiento. He entendido que la llaman general de Dios, para la gloria de Dios. Y mi pregunta es, como apóstol, trabajando en el área de liberación y guerra espiritual, ¿qué cree usted que se necesita para activar el avivamiento entre las iglesias? Porque ya hemos hablado de que han venido muchos pastores hablando de revelación, de sanidad, y no hemos tomado la parte en guerra espiritual porque mucha gente no sincroniza ese ministerio, y yo he creído que en Venezuela necesitamos activar lo que es la oración y la guerra espiritual. Gracias. Bueno, Jesucristo dijo muy claramente que el Hijo de Dios fue manifestado para deshacer las obras del diablo. Creo que la guerra espiritual empieza primeramente en un corazón adorador. Sin adoración no podemos hacer la guerra, y la adoración es quizás el arma más poderosa de guerra espiritual. Porque cuando empezamos a adorar, y cuando digo adorar no me refiero a cantar, me refiero realmente al despertamiento de un corazón que empieza a adorar en espíritu y en verdad. Como dice la palabra, tales son los adoradores que el Padre está buscando, los que le adoran en espíritu y en verdad. Porque cuando adoramos en espíritu y en verdad, entonces sucede algo muy poderoso. Y le puso palabras a esto a un profeta y apóstol muy poderoso en el África que se llama John Mulinde, y él tenía a un amigo que él también es pastor hoy en día, que era un ex brujo que se convirtió, y él le hablaba y le decía: mira, cuando yo estaba en la brujería teníamos mucho miedo de ciertas personas. Los cristianos no nos importaban para nada, porque no tenían la menor idea de lo que es el mundo espiritual, pero había ciertas personas dentro de ellos que se conectaban con el cielo de tal manera que empezaban a edificar una columna de luz entre el cielo y ellos, porque adoraban en una forma que el cielo se establecía en ellos. Y donde quiera que ellos iban, la luz y el poder de Dios se establecía, y se abrían las tinieblas y el reino de Dios se manifestaba, y estos eran los que nos hacían temblar. Y yo he entendido esto profundamente, que es en la adoración lo que nos hace los guerreros de la luz, porque es la luz la que disipa las tinieblas. No es que tantos nombres de demonios no sabemos, no es que tantos gritos le pegamos al diablo, es que tanta luz producimos. Porque no es lo que decimos, sino desde qué posición espiritual lo estoy diciendo. Aún el nombre de Jesús puede no tener poder. ¿Cómo que el nombre de Jesús puede no tener poder? Así es. Cuando los hijos de Esquiva fueron a liberar a aquel endemoniado, le dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgas fuera de este hombre. Y el demonio dijo: yo conozco a Jesús y a Pablo, pero ¿tú quién eres? Estaba usando el nombre correcto de Jesús. El Jesús que predicaba Pablo era el Hijo de Dios.
¿Tuvo poder el nombre de Jesús pronunciado por alguien que no conocía a Jesús? No. Entonces, en la medida que conozco a Jesús, en la posición de luz y de adoración en la que me encuentro, y que tanto produzco yo luz, es en esa dimensión que soy peligroso para el reino de las tinieblas. Puedo hablar de la sangre de Jesús todo lo que yo quiera, pero si mi cuerpo no está lleno y saturado de su sangre, si simplemente es una palabra que me enseñaron a repetir, no tiene ningún poder. Pero si cuando la hablo de una posición de conocimiento, en la que bebo su sangre todos los días, en que me establezco en justicia y amo la justicia y odio la maldad, entonces me convierto en un productor de luz. Y cuando nos volvemos productores de luz, mi hermano, en el fondo no tengo que hacer mucha guerra, simplemente tengo que manifestar quién soy. Automáticamente cuando prendemos la luz, no tengo que pasarme media hora echando fuera las tinieblas, porque las tinieblas no tienen substancia, la luz tiene substancia. Y cuando yo me manifiesto en luz, manifiesto la substancia que deshace toda tiniebla. Toda obra del diablo es mentirosa, toda obra del diablo es sombras. Esta es la substancia, esta es la sombra. Si yo pongo la luz en esta dirección, la sombra deja de existir, porque las tinieblas no tienen substancia. Y hoy lo que tenemos es la ilusión de una obra mentirosa, que se manifiesta como verdadera, pero es mentirosa. El que entiende esto, entiende el mayor poder que Dios nos ha dado. Por eso es mucho más importante quiénes somos y desde qué posición espiritual producimos la obra de Dios, que más que ser cabezas llenas de Biblia, que no sabemos ni cómo vencer un resfriado. Amén. Sabemos que como profeta tiene una palabra puntual para Venezuela, de parte de Dios. ¿Cuál es su consejo para la iglesia de nuestro país que sirva de equipamiento para los nuevos tiempos? Creo que Venezuela está por vivir tiempos de cambios muy importantes. Creo que Dios mismo ha estado llenando de ángeles y ha estado llenando de poder a muchas personas en Venezuela, que hoy están escondidas, que hoy están sin manifestarse todavía. Creo que viene un tiempo de cambio muy importante, muy radical. Creo que viene un tiempo en que Dios va a establecer su justicia. Ha habido muchas injusticias en esta nación, hay mucha violencia en esta nación, y Dios va a traer justicia, y Dios va a traer unidad, y Dios va a traer un despertamiento espiritual, y la gente va a saber quiénes realmente sirven a Dios y quiénes realmente simplemente siguen una religión. Pero Dios está por manifestar cosas grandes y poderosas en toda Latinoamérica, pero Venezuela ha sido especial para Dios. Yo creo que Venezuela es especial y por eso ha pasado por tiempos de dolor muy fuerte, porque Dios está preparando gente sensible, Dios está preparando gente que aún en la adversidad se unen, y creo que hay un despertar en la oración, creo que hay un despertar en la adoración que Dios está soplando sobre eso en esta nación. Le entregó los derechos a Lipay. Eso va a permitir masificar o hacer más libros en Venezuela. ¿Cuál es la intención? Colocarlos en lugares que no sean necesariamente librerías cristianas al público, y si la gente está preparada, que no es cristiana, para leer sus libros, ¿lo entendería? Bueno, la intención de hacerlo con Litay y con Papiros es que podamos reducir los costos, ya que Venezuela tiene un problema en cuanto a las divisas. Entonces, exportar los libros a Venezuela costaba muy caro, lo que hacía que menos personas pudiesen leerlos. Entonces tomamos la decisión de que Venezuela fuera el único lugar en Latinoamérica donde nosotros estamos produciendo nuestros libros fuera de los Estados Unidos. De hecho, aprovecho para decir que es el único distribuidor y el único publicador legal
he estado escuchando que hay mucha piratería en el país y que hay gente que está tratando de reproducir o que los está tratando de reproducir. Y quiero advertir ante esto que Litai y Papyrus son nuestros distribuidores legales y que hacer este tipo de reproducciones ilegales no solamente es una delincuencia a nivel nacional, sino que trae sobre sí una tremenda maldición. Y la Biblia habla claramente en el libro de Zacarías, capítulo 5, de la maldición de aquel que roba y cómo es una maldición directa sobre los piratas, de aquellos que roban y toman lo que no es de ellos, y cómo sus casas se van a consumir hasta no quedar absolutamente nada. Entonces yo quiero exhortar a que se detenga, que se haga una campaña, primero para proteger a nuestros queridos hermanos, bueno, si son hermanos, no creo que sean muy hermanos, pero se dicen hermanos, para protegerlos a ellos, porque realmente vienen tiempos en que Dios va a juzgar todas estas cosas y está por verse eso. Así que aprovechamos para darles luz de que no se metan en problemas con el Dios Todopoderoso, amén, que no atenten en contra de los profetas y la gente justa que está tratando de hacer las cosas bien. Ahora, el pueblo secular puede leer algunos de nuestros libros y están trayendo mucha bendición, sobre todo el libro de Gadú. ¿Dónde está Gadú? Este libro lo puede leer cualquier persona en el mundo secular y está hecho para el pensamiento de los que tienen el pensamiento masónico, el pensamiento de la nueva era, la gente que tiene problemas en venir a Cristo Jesús. El oscuro secreto de Gadú, Gadú significa, son las siglas, como la masonería denomina al gran arquitecto del universo, que es como llaman a una especie de Dios múltiple que tiene todos los nombres de los dioses paganos y todo lo resumen en un gran arquitecto del universo. Entonces, este es un libro que está trayendo mucha bendición, sobre todo porque la influencia de la masonería en las naciones latinoamericanas es sumamente fuerte. Y los cristianos, por ejemplo, no tienen la menor idea de lo que está sucediendo y cómo la masonería en muchos casos ha infiltrado también la iglesia cristiana. Inclusive hay hasta pastores que en ignorancia total se han alistado en las filas de la masonería, buscando tener más influencia, buscando en la buena intención de su corazón llegar a otros niveles de contactos en la nación, y desgraciadamente han sido engañados por la masonería con pactos terribles que aún ellos mismos saben que han hecho algo que no les da paz. Entonces es muy importante que entendamos cómo la masonería se infiltra en toda nuestra sociedad. Vivimos en sociedades controladas por la masonería. Y si volvemos a hablar de gobierno espiritual, creo que nosotros como hijos de Dios debemos tener el gobierno sobre el mundo espiritual y no la masonería. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria. Entonces, esto es un libro que lo puede leer cualquier gente en conversa, lo mismo que Farmaqueia. Farmaqueia es uno de los libros que se está convirtiendo en uno de los bestsellers, porque no hay nada escrito al respecto. Farmaqueia es de donde viene el nombre fármacos, de donde viene la palabra farmacia. Y esto es una denuncia de cómo la industria farmacéutica está literalmente matando a la humanidad. Si la industria farmacéutica fuese la solución a nuestros problemas, hoy tendríamos una sociedad cada vez más sana. Si los grandes avances de la ciencia estuvieran produciendo mejores niveles de salud, hoy la mayoría de la gente viviría en salud. Y vamos en un aumento, pero no de salud, sino de cada vez hay más y más y más enfermos en la sociedad. Ahora ya inventaron toda una nueva forma de medicina preventiva, y todo esto son ganchos para ir minando tu sistema inmunológico, para ir matándote, para ir matando a la gente poco a poco. Y aquí denuncio hechos terribles de las cosas que están haciendo en las compañías farmacéuticas. Otro de los problemas es que la iglesia cristiana como tal no sabe arrebatar cómo vivir en una salud de reino. Si Jesús realmente murió por nuestros pecados, también llevó
en su cuerpo nuestras enfermedades, pero es algo que no se enseña. Se enseña que está permitido por Dios tomar todos los medicamentos. Nadie pone un problema, ¿no? ¿Cómo que te vas a llenar de todas esas medicinas? Ay, no, mi hermano, Dios creó a los doctores, Dios creó a los fármacos para que te llenes de farmaqueia. Y yo quiero que usted lea la palabra de Dios. Y en este libro también habla cómo piensa Dios acerca de este tema y cómo puede sentir Jesús que le haya dado su cuerpo para ser horadado, para ser quebrantado por nuestras enfermedades, para que nosotros pongamos nuestros cuerpos en manos de farmaqueia, que es un espíritu, que es el mismo nombre de la hechicería. Hechicería y farmaqueia es lo mismo. La mayoría de la gente le entrega su corazón, y algunos a medias, a Jesús. Decimos, Señor, te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Quisiera yo que así fuese. Ojalá muchos lo hagan. Pero la gran mayoría de las personas jamás le ha entregado su cuerpo a Jesús. Seguimos siendo señores de nuestros propios cuerpos. Soy el rey que decide qué le meto a mi cuerpo y qué no le meto a mi cuerpo. Si lo lleno de veneno o no lo lleno de veneno. Si como cualquier cantidad de porquerías o no como cualquier cantidad de porquerías. Soy rey y señor de mi cuerpo. Y hoy nos quejamos porque decimos, Señor, sáname, Señor, sáname. Y el Señor dice, quisiera que me entregases tu cuerpo. Si me entregas tu cuerpo y me dejas ser yo el rey de tu cuerpo, vas a ver los niveles de salud, vas a ver los niveles de fuerza, vas a ver los niveles de juventud a los que yo te puedo llevar. La solución no es farmaqueia, la solución no es la cirugía plástica, la solución es entregarle nuestros cuerpos a quien murió para darnos un cuerpo maravilloso. Y que el poder de la resurrección que vive en Jesús resucite día a día todas nuestras células y nos dé el poder de vivir sana y poderosa y vigorosamente todos los días de nuestra vida. ¿Cuál considera usted que ha sido la limitante para que la revelación de gobierno y autoridad aún no haya sido asumida por muchas iglesias a nivel latinoamericano o por muchos creyentes a nivel latinoamericano? Mucha gente asumió la revelación de gobierno y autoridad, pero otros se han cerrado a la misma. ¿Cuál sería esa causa principal para no recibir esta revelación de gobierno y autoridad? Gracias. Pues es una pregunta complicada porque cada quien tendrá un motivo diferente y vendrá de circunstancias diferentes. Hay gente simplemente que sus denominaciones les prohíben entrar en algo nuevo y quieren seguir perpetuando lo mismo que sucedió cuando tuvieron algún auge en el pasado y simplemente la doctrina de ellos les prohíbe que entren en nuevas revelaciones. Ahora yo creo que Dios nos está llevando de gloria en gloria y que tenemos que ir avanzando en la luz y en la gloria que Dios está desatando, y si ciertamente Él está en el proceso de restaurar todas las cosas, cerrarnos a la restauración de todas las cosas, innegablemente nos va a dejar en un estado arcaico. Amén. Si la solución está en quedarnos en las mismas teologías, en las mismas cosas de hace años, entonces esto quisiera decir que esas teologías y esa forma de pensar tienen las soluciones, pero yo lo que veo es que en esos parámetros yo veo división en la iglesia, yo no veo victoria en sus vidas, yo veo enfermedad por todos lados, yo veo gente sufriente por todos lados, nuestro email se bombardea, nuestra página web se bombardea de gente pidiendo liberación, de gente que no sabe cómo resolver sus problemas, de gente que no sabe cómo lidiar con demonios, y todos ellos provienen de todas estas iglesias en las cuales dicen, es que en nuestras iglesias no nos dan una solución y nos estamos muriendo, estamos sufriendo y necesitamos que alguien nos ayude. Entonces hay también dentro de la religiosidad una falta de compasión. Queremos seguir perpetuando algo sin ver la necesidad del pueblo, y para Dios lo más importante es su pueblo. Lo más importante es impartir el amor a su pueblo y dar revelación
y darle los instrumentos al pueblo para que ellos puedan vencer, para que ellos puedan salir de sus miserias, para que ellos puedan salir de sus enfermedades, de sus opresiones. Esto es el amor de Dios y esto es el reino de Dios. Cerrarnos a lo que Dios quiere ser y cerrarnos a su autoridad es cerrarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ¿cómo puede ser el Rey si cuando Él dice no hacemos? Él no es Rey, otros han tomado la posición del Rey, pero cuando el Rey gobierna, nosotros decimos, sí Señor, como tú digas. Amén. Amén. Padre, yo profetizo sobre la prensa venezolana. Yo profetizo que el poder, la gloria del reino de Dios viene sobre la prensa venezolana, que se multiplica, Señor, que se multiplican escritores, que se multiplican los promotores, Señor, de radio, que se multiplica la televisión cristiana, que se multiplica, Señor, el reino y la unidad entre los medios masivos de comunicación. Yo decreto que la voz de los medios cristianos se levanta sobre toda voz mentirosa del diablo. Yo decreto que la voz de los medios de comunicación es hoy impartida por el valor de Dios para hablar las cosas como tienen que ser habladas, en la prudencia y en el amor de Dios, pero con la valentía para hacer los cambios que tienen que suceder. Necesitamos ver cambios poderosos en la nación, necesitamos ver cambios de gente entrando al reino de Dios y poseyendo las llaves del reino, y para eso necesitamos escritores valientes, necesitamos, Señor, gente, periódicos que hablen la verdad, que despierten la conciencia, Señor, y yo bendigo a la prensa venezolana y bendigo la montaña de la prensa, de las comunicaciones, y digo, sé fuerte, sé alta, sé poderosa, y el reino y el monte de Sión se establezcan sobre ti para que nadie te pueda hacer frente todos los días de tu vida. Señor, los cubrimos, los guardamos de todos los ataques, Señor, del diablo. En el nombre poderoso de Jesús sean rodeados por el fuego de tu Espíritu, Señor, para que sus vidas prosperen y sean benditas todos los días de su vida, en el nombre de Jesús. Amén.